Vamos ahora sí a meditar una porción de la Escritura. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí vamos a empezar nuestra meditación esta mañana. Y dice así esta porción, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Damos gracias al Señor por su palabra. Bueno, entonces encontramos el versículo 9 donde arrancamos nuestra lectura. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro dice: mas vosotros sois linaje de Dios, somos escogidos, somos real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido. Bueno, este pasaje empieza hablándonos que somos un linaje escogido. Y esto tiene un origen en el libro de Génesis, capítulo 12. Allí vamos a encontrarnos con el padre Abraham. Dice así, Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí encontramos a Abraham siendo llamado por Dios. Encontramos que Dios le pide que él salga de la tierra de su parentela, de la casa de su padre. Y dice el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos en el versículo 5 que toma a su familia, toma a su mujer y sus bienes y sale de aquel lugar. Hay un llamamiento de Dios. Aquí empieza esto del linaje escogido. Este es el origen
Dios los llama y pide que salga de la casa, o sea, él sale con su familia. Y vemos que Dios le dice, sal de la casa de tu padre. Ahí hay un corte que él tiene que hacer. Que todos tenemos que hacer cuando Dios nos instruye. Una vez que dice el hombre se unirá a su mujer y el mujer al hombre y dice, serán una sola carne y dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Bueno, esto se mantiene y encontramos que en Abraham Dios le dice, bueno, tenés que cortar con tu familia y salir de ahí. Y ahí arranca Dios ahora a trabajar en él. Y vamos hasta el capítulo 45. Ya en todos estos capítulos del 12 hasta el 45, si los leemos encontramos un proceso. Bueno, Dios saca a Abraham de aquel lugar. Dios trata con él, con Sarai su mujer. Ellos tienen un hijo, Isaac. Isaac después tiene gemelos y de estos gemelos nace el más chico, Jacob. Y Jacob tiene un hijo que se llama José. Y este José, sus hermanos por envidia, lo venden como un esclavo y llega esclavo a tierra de Egipto. Allí pasa por circunstancias. Y Dios lo pone en un lugar de privilegio. Bueno, vamos a ver ya en el capítulo 45 del mismo Génesis y el versículo 17. José ya se reencuentra con sus hermanos. Él ya está aquí, ya blanqueó con sus hermanos que él era José. Dice el versículo 16, vamos, Génesis 45, 16 para entender. Dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de las abundancias de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocuparéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. Bueno, ellos van hasta tierra de su padre, le cuentan que José vivía. Dice que volvió el espíritu, revivió en el espíritu Jacob al escuchar esto. Y fue a encontrarse con su hijo a Egipto. Y bueno, encontramos entonces que en todo este proceso ahora esta familia, Jacob que tuvo 12 hijos, uno es José. De esos 12 hijos, José está en tierra de Egipto y es puesto en lugar de privilegio. José hace que la riqueza del faraón crezca. Y el faraón, en agradecimiento, bueno, dice, bueno, que venga toda tu familia acá y acá le vamos a dar de la buena tierra, va a ser para él. Y aquí comienza entonces es parte de este proceso que vimos que arrancó en el capítulo 12 con Abraham, ese llamamiento, él sale allí con su familia y acá ya llegan una familia mucho más grande y numerosa. Y esto es parte del trabajo de Dios, de su obrar. Él está permitiendo esto. Capítulo 46, versículo 3 de este mismo Génesis, dice, y dijo, yo soy Dios. Dios está hablando con Jacob. Dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, vemos que es plan de Dios Dios le dice a Jacob, anda a aquel lugar, no temas ir a Egipto, porque yo voy a hacer de ti, en aquel lugar, una gran nación. Y ahí empieza el proceso de Dios en el pueblo
de Israel. Vamos a ver en Salmos, capítulo 105 de Salmos, versículo 23, dice así: Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Encontramos el versículo 24, y multiplicó su pueblo en gran manera. Ya llegan ellos como una familia, pero vemos que se multiplica y ya se vuelve un pueblo. Inclusive dice que se hizo más grande que sus enemigos. Se había hecho un pueblo poderoso. Dios trabaja en aquel lugar y empieza en ese proceso que le había dicho a Jacob que iba a hacer, en esa promesa que había hecho a Abraham, su padre. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 versículo 5. Encontramos aquí, dice así, Deuteronomio 4:5: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Encontramos aquí que ellos tienen ahora estas ordenanzas, ¿no? Tienen esta ley, los estatutos. Dice: mirá que yo os mando estos estatutos y decretos. ¿Y para qué es esto? Dice, para que cuando escuchen los estatutos y decretos, los pueblos de alrededor digan: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande. Encontramos entonces acá parte de ese trabajo, en esa evolución que Dios está haciendo, que ya ahora lo empiezan a ver los pueblos como una nación grande. Dice, porque, versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano a ellos? Nosotros tenemos a nuestro Dios en nosotros. Jesús habita en nosotros. Nuestra cercanía con Dios Padre es inmediata por medio de Jesucristo que habita en nosotros. Hay otros que tienen que, para llegar a sus dioses, peregrinar durante horas, hacer promesas, tienen que caminar hasta acá, hasta allá, prometer esto, lo otro, prender velas, hacer rituales. Nuestro Dios es grande. ¿Qué nación, dice, grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Entonces tenemos ya en esta evolución del pueblo de Israel, desde el comienzo que encontramos en Génesis 12, en esa promesa a Abraham, el trayecto que ocurre en la vida de José, que es llevado cautivo y todo ese proceso, y después Jacob bajando a Egipto, y allí ese crecimiento del pueblo de Israel. Y ahora Dios empieza a obrar en ellos y le da, todavía ellos no tienen, ellos salen de Egipto y no tienen un lugar en el que están, como están las otras naciones tienen sus costumbres, su música, sus formas, y tienen su tierra, están ahí establecidos. Bueno, este pueblo que sale de Egipto, de tierra de Egipto, aún no está establecido en su tierra, pero ellos ya tienen algo que los identifica. Dice: oirán los pueblos los estatutos y dirán: ciertamente un pueblo sabio y entendido es este.
este es un pueblo sabio, es un pueblo distinto. Aunque no están aún en un lugar establecido, sino que están peregrinando. Pero este es un pueblo sabio, este es distinto este pueblo, hay algo diferente en ello. ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca? Bueno, así en esa promesa nos manejamos, estamos nosotros. Vamos a ver Marcos capítulo 2. Vamos a ir al libro de Marcos. Capítulo 2, versículo 25. Encontramos acá a Jesús hablando con los fariseos. Entonces dice así, vamos a leer desde el versículo 23, que es lo que había ocurrido. Dice el versículo 23, Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Encontramos acá a Jesús hablando con los fariseos. Estos fariseos son los mismos que encontramos que en Juan capítulo 8, después de que, vamos a ver, dice así, Juan 8, versículo estoy en Lucas. Ahora sí, encontramos en Juan 8, encontramos cuando empieza el relato de la mujer adúltera que querían apedrear. Y que Dios les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Ya sabemos lo que ocurre ahí. Sigue el capítulo y encontramos en el versículo 31. Juan 8:31 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta afirmación, esto que Jesús les está mostrando, es conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, es tan poderoso, tan real para aquellos que están cegados y para aquellos que vamos entendiendo de a poco en el proceso el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. A medida que vamos conociendo más y más la verdad, vamos siendo libres, estamos siendo liberados del pecado y de la mentira y todo aquello que nos aprieta, que nos mantiene cautivos. Jesús les dice, bueno, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Versículo 33 dice, le respondieron, los fariseos que estaban ahí le respondieron, linaje de Abraham somos. Eso es verdad, eso estuvimos viendo, que ellos son linaje de Abraham. Encontramos en el Génesis que ahí empieza todo. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les propone una libertad. Dice, vas a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Pero ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y estos son los mismos fariseos que encontramos en Marcos. Los fariseos. Los fariseos le dicen, bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y esto lo dicen los
los fariseos estando bajo el yugo romano. En ese momento, en ese preciso momento, ellos le rendían al culto a Roma. Venían de estar bajo los griegos. Previo venían de estar bajo dominio del Medo-Persa. Previo venían de estar bajo los babilonios. Y habían estado 430 años en Egipto. Pero ellos no se dan por aludidos de su esclavitud. Ellos dicen, no, la verdad que nosotros nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Están tapados sus ojos y ellos no pueden ver esa realidad en la que se encuentran. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Encontramos entonces que los fariseos no ven. En esa religiosidad no se puede ver la condición en la que uno se encuentra. Pero bueno, Dios vino a quitar ese velo y a orar en nosotros, ese proceso que a través de su palabra nos va limpiando y nos va mostrando la realidad, nuestra realidad. Vamos a ver Primera de Samuel, allí lo que Dios les estaba contando, lo que Dios les estaba preguntando, porque ustedes no saben lo que hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David? Bueno, eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados que se han guardado, a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estando allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Este es el relato del cual Jesús les hace referencia. Encontramos a David huyendo y él aquí está tomando del pan del sacerdote que no podían comer sino solo los sacerdotes. Encontramos que Saúl cae a consecuencia de haber actuado en lugar del sacerdote. A él no le correspondía, él era rey, y sin embargo por esto es cortado. Sin embargo, en David hay un espíritu distinto. Bueno, a raíz de esto encontramos que Jesús es de la genealogía de David. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. David, que después ofrece, cuando vuelven con el arca, va ofreciendo también holocaustos. No es cortado, y a David no se le quita el reino, sino que se le establece el reino.
Tanto así que sigue, Salomón crea en este proceso, cuando Josué en el año 1200 a.C. llega a la tierra, encontramos este relato de David en el año 1000 a.C. Y después viene todo el proceso en el que Dios empieza a trabajar. Salomón crea el templo. Después encontramos a Nabucodonosor en el año 586 destruyendo el templo. A Ciro II en el año 516 permitiendo que se reconstruya el templo. Y después encontramos en el año 70 al general Tito destruyendo el templo y la huida de los judíos, la expansión de los judíos por el mundo a través de esa persecución. Todo esto es parte del plan de Dios, que Dios empieza a trabajar. Y encontramos también la particularidad cuando analizamos todo este proceso y la promesa de Dios a su pueblo. Porque ellos son cautivos, vuelven a su tierra. Lo encontramos en este lugar cuando Jesús habla con ellos y ellos le dicen: nosotros nunca fuimos cautivos de nadie, jamás. Y ellos realmente habían estado bajo diferentes imperios, bajo diferentes yugos. Y en el año 70 se produce esa división. Después viene la persecución también en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Y recién hasta el año 1948, ahí recién las Naciones Unidas establecen al Estado de Israel. Ahí se produce el nacimiento, ahí florece Israel como nación. Ahí lo encontramos recién ahí como nación. En todo ese tiempo, desde el año 70 hasta el año 1948, con la Segunda Guerra Mundial y la gran persecución en el medio, en todo ese tiempo el Estado de Israel no dejó de... el pueblo de Israel no dejó de existir, sino que siguió manteniendo su esencia. Tanto es así que cuando se vuelve a crear en el año 1948, ellos vuelven. Y es como si siempre hubiesen estado ahí, mantienen sus mismas tradiciones de tiempo atrás. No importa en el lugar en el mundo en el que aún hoy estén, los judíos que están acá en Argentina, los judíos que están en Japón o que están en Canadá, no importa, todos ellos van a siguen una misma tradición. Por más que el idioma sea distinto, la tradición sigue siendo la misma. Ellos siguen fieles a su tradición. Entonces eso hace que ellos puedan volver a su tierra, Israel, y seguir. Cualquier otro pueblo, imagínense que en Argentina ocurre lo que ocurrió en Israel. Se produce una guerra. Emigramos a diferentes lugares del mundo. Emigramos a Estados Unidos, a Miami, a España, a Alemania. Nosotros, los primeros que nos vamos a aquel lugar, vamos a tener hijos que van a conocer de nosotros el español, pero con el tiempo ellos van a hablar también en inglés. Nuestros nietos tal vez hablen seguramente nada más que el inglés y algo de español o solo inglés. La tercera generación va a hablar solamente inglés y poco quede ya en esa tercera generación de la cultura nuestra, porque van a estar inmersos en otra cultura. Y eso pasó en el año 70 y en el año 1948. ¿Cuántos años de diferencia? Israel vuelve a ese lugar como si nada hubiese pasado. Le puedo asegurar que si pasa lo mismo y volvemos a Buenos Aires dentro de 1900 años, nadie va a saber ni lo que es el tango, ni cantar, ni cuáles eran nuestras raíces, ni tradiciones, pues seguramente eso se va a perder. Lo que ocurre con Israel es algo asombroso en lo natural, cuando uno lo piensa solo en lo natural. No puede ser, es increíble. Bueno, ahí está la mano poderosa de Dios obrando, porque su promesa se mantiene, su palabra es fiel y no cambia. Y lo encontramos en Israel, al ver al pueblo de Israel, cuando uno ve la historia, no tendría que serlo, y sin embargo lo es, y mantiene sus tradiciones, que es lo que sobre las cuales Dios va después a obrar. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3.
Dice así Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según las promesas. Bueno, esto ya nos está hablando nosotros. De este Abraham del que vimos al principio. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, ustedes también son. Nosotros somos también de este linaje de Abraham. Por eso es que estudiamos la Biblia y vemos y observamos el recorrido en la historia del pueblo de Israel. Porque en Cristo nosotros somos herederos. Es decir, si ustedes están en Cristo, entonces son del linaje de Abraham. Pasamos a ser poseedores también de ese linaje. Pasa a ser esa también nuestra historia. Dice, del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos también herederos de la promesa que fue hecha. Vamos a ver. Entonces volvamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro 1, versículo 9, ahí es donde estábamos leyendo. Perdón, 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá encontramos en la parte final esta descripción del llamamiento. Nos llamó de las tinieblas, o sea, de la suma oscuridad, a su luz admirable. Un contrapunto total, un cambio 180 grados, completamente. Entonces Dios nos llama a tener un cambio radical en nuestras vidas. Dice, ustedes fueron llamados para tener este cambio radical. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a tener un cambio radical en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es este anunciar que dice Pedro aquí? Lo encontramos en Salmos capítulo 19. Encontramos una descripción acá de cómo es un anuncio. Salmos 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Encontramos que el firmamento está anunciando. Firmamento, la creación de Dios, está anunciando la forma de la obra de sus manos. Dice, el día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora el versículo 3 es el interesante. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Porque toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero no es oído. ¿Cómo es este anunciar? Encontramos que Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Pero vemos que no hay palabras. Sin embargo, dice, una noche a otra declara sabiduría. Pero no es oída la voz. Bueno, hay versiones que traducen un poco mejor el texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que traducen para que mostréis, para que muestren. Para que muestren las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que hace la creación de Dios? Muestra las virtudes, así anuncia la creación de Dios, nos muestra las virtudes del Creador. Cuando uno empieza a estudiar, y sobre todo cuando uno empieza a estudiar física, si usted quiere entender la obra de Dios o intentar descifrar un poco cuán grande e imponente es la obra de Dios, estudie física. Como las leyes de la física tienen que ser inquebrantables en una coma para que todo colapse.
todo colapsa. Y sin embargo es increíble cómo todo se sustenta y se mantiene. Todo por la orden de la palabra de Dios cuando hizo la creación. Hizo que todo se mantuviera en orden y nada se mueve una coma, porque si no todo colapsaría, pero no lo hace en obediencia a la palabra de Dios. Y dice entonces Pedro, para que muestren, para que anuncien las virtudes, mostrando las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Y cómo vamos a mostrar? Con nuestra vida vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. En nuestra vida, los que nos vean a nosotros van a ver las virtudes de Cristo en nosotros, cómo nos transforma, cómo transforma nuestro ser, nuestro lenguaje, nuestra familia, nuestra economía, nuestro carácter, cómo nos dota de amor, de paciencia, de templanza, cómo nos hace mantenernos calmos en medio de la circunstancia. Bueno, esas son características de la nueva creación, porque en nuestro viejo hombre no existen tales características que se puedan sostener. Y cuando el creyente está afianzado y establecido en Dios, allí se produce entonces el cambio de la labor que Dios va haciendo en nuestras vidas y nos va transformando. Y damos gracias a Dios porque tenemos esta promesa. Sabemos y vemos que Dios nos está transformando. Y fuimos llamados, dice, para que mostremos las virtudes de aquel. Y en este tiempo difícil en el que nos encontramos viviendo, en plena pandemia, donde todo se vuelve difícil, la salud, la economía, el trabajo. Bueno, qué mejor circunstancia esta que mostrar que tenemos virtudes que no son de este mundo. Y que estamos siendo transformados de ese lugar de tinieblas a una luz completamente diferente a la que el mundo conoce, porque es admirable, es una luz celestial. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana. Nos vamos a encontrar nuevamente el día miércoles con otra transmisión, si Dios así lo permite. Que tengan un lindo día. Hasta luego.